Es detenido en Colombia a petición de Estados Unidos un presunto líder del Tren de Aragua. Se le acusa de terrorismo y narcotráfico. El hombre, 24 años, es un presunto alto cargo de la pandilla venezolana y parte del círculo íntimo de sus altos mandos. Es el primer caso contra un sospechoso desde que Donald Trump designara a esa banda criminal como terrorista. José Enrique Martínez Flores, también conocido como Chucky, fue acusado en una corte del Distrito Sur de Texas, en Estados Unidos. El joven, nacido en Venezuela, fue detenido en Colombia en un operativo conjunto de Washington y Bogotá el pasado 31 de marzo y está a la espera para ser extraditado a Estados Unidos. Ahí tendrá que responder ante la justicia por 5 cargos que incluyen proporcionar apoyo material a una organización terrorista y conspirar para traficar droga desde Colombia hacia Estados Unidos. Recordemos que en febrero pasado el Departamento de Estado designó como organizaciones terroristas extranjeras al Tren de Aragua, 6 cárteles mexicanos y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha. Lo queremos analizar con quien ven en pantalla, periodista de Deutsche Welle, Alexandra Correa, desde Bogotá, y desde Santiago, Gabriel Gaspar, ex subsecretario de Defensa y experto en seguridad. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta ahora Estados Unidos ha deportado a cientos de migrantes acusándolos de pertenecer precisamente al Tren de Aragua, pero es la primera vez que pide la detención de un supuesto líder del grupo criminal para ser extraditado a Estados Unidos. Alexandra, me gustaría comenzar contigo. ¿Qué se sabe del arresto, tú que estás ahí en Bogotá? ¿Qué pruebas se han presentado para justificar su detención? Un saludo muy especial desde Bogotá a los dos. Bueno, según información de las autoridades colombianas, que involucra a la Policía Nacional, así como a la Fiscalía General de la Nación, dijeron tener pruebas con base a seguimientos a este joven de 24 años de edad desde el año 2020 por casos de extorsión a comerciantes precisamente aquí en Bogotá, en donde tiene presencia el Tren de Aragua. Según información entregada, Nicole, por la Policía Metropolitana, en lo que va de este año se han registrado 50 casos de extorsión en la capital de este país, sin contar el subregistro, es decir, lo que no se denuncia por miedo y por las amenazas por parte de estos y otros grupos delictivos que operan acá en Bogotá. A lo largo de la investigación sobre este caso, las autoridades también dijeron además haber hecho uso de técnicas especiales para lograr la identificación, la participación y el control que tiene este joven en el tráfico de estupefacientes. La captura de alias Chucky, Nicole, ha sido reportada como un trabajo conjunto con el FBI de los Estados Unidos y está a la espera, como tú dijiste, de ser extraditado allí, en donde podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua y una multa de $10 millones en Texas, desde donde lo están requiriendo por delitos, como sabemos, de terrorismo, de tráfico de drogas, incluyendo la distribución de cocaína desde Colombia con destino a Estados Unidos, pues obviamente una vez se ha hallado culpable. ¿Y ya se sabe cuándo podría ser extraditado a Estados Unidos, Alexandra, o no se ha dicho nada al respecto? De momento no tenemos información de cuándo es la fecha, pero están surtiéndose todos los, digamos, trámites internos aquí en Colombia y tan pronto sepamos lo informaremos. Y señor Gaspar, antes de ir más al detalle, me gustaría que pongamos un poco en contexto al grupo criminal Tren de Aragua. Sabemos que nació en una cárcel en Venezuela, pero me gustaría saber cómo logró expandirse al resto de la región. Bueno, y yo en primer lugar quisiera decir que no es el único grupo de delito organizado que azota a la seguridad del continente. Lo novedoso del Tren de Aragua es que todo indica que se aprovechó de la migración masiva que se ha operado en Venezuela, que se calcula en varios millones de personas, 5 o 6 millones de personas, algunos lo hacen subir hasta 7, y por tanto que esa fue, por decirlo así, el río al cual el, el Tren de Aragua, que es a esta altura una mafia de delito transnacional, al igual que otras, ¿ah? Existen Ujú. mafias dominicanas como los Trinitarios, grupos que han llegado hasta Estados Unidos por el norte, pero también han llegado hasta el extremo sur de Chile. Aquí padecemos de todo tipo de bandas y que afectan, sin lugar a dudas, de una manera y azotan, digamos, la seguridad de nuestros países. Y específicamente hablando del Tren de Aragua, entonces estaría correcto decir que a raíz de la migración logró hacer este salto internacional.
Mi opinión es una fuente. Ujú. Lo otro es que también aquí están operando como estructuras muy organizadas, llevan varios años ya, ¿va? No es la primera, porque antes tuvimos la expansión de los carteles mexicanos, por ejemplo, o en su momento la imbricación entre los carteles mexicanos y en el siglo pasado, a finales, con el cartel de Medellín y el cartel de Cali, en el caso de Colombia. El fenómeno es que hoy día esto está expandido en toda la región. El Ujú. Tren del Agua quizás el más que ha tenido en el último tiempo mayor publicidad, pero en su conjunto nos habla de una red de organizaciones delictuales que también crecen ante la debilidad de los aparatos estatales, digamos, que no en todos los países se llega a todo el territorio, ni menos se controla, lo cual es un desafío, porque el combate no puede ser solamente policial, ¿no? Sino que también implica el desarrollo de una mayor institucionalidad. Claro, como usted lo dice, uno de los grupos, una de las bandas criminales más mediáticas de la región. Y me gustaría hablar también de Venezuela, porque el chavismo ha sido acusado en reiteradas ocasiones de dar protección a esta banda criminal. Señor Gaspar, ¿se sabe algo más al respecto? Bueno, es curioso. Eso es cierto. Ahora, tanto en Estados Unidos como en otras partes se acusa que el régimen estaría coludido. Ujú. Sin Mm, embargo, creo que quisiera mencionar de que el 31 de enero, por ejemplo, el señor Richard Grenell, un enviado especial del presidente Trump, se fue y se reunió con las autoridades más importantes, empezando por Nicolás Maduro, para establecer un canal que permitiera la deportación de norteamericanos, perdón, de detenidos venezolanos hacia Venezuela, cosa que no se podía porque no hay relaciones diplomáticas, ¿no? Lo cual ujú. dificulta mucho cualquier tipo de cooperación. El- entonces, yo prefiero pensar de que aquí se requiere cooperación, ¿no? Y politizar el caso, en mi opinión, no ayuda mucho. Perfecto. Alexandra, vuelvo contigo porque uno de los países en los que el Tren de Aragua mayor presencia tiene es precisamente Colombia, donde te encuentras tú. Y por eso me gustaría preguntarte cómo se ha insertado la banda en ese país, qué rol juega en el panorama nacional. Exactamente, y como dice el profesor, acá también hay una ausencia de Estado que permite, digamos, las acciones criminales. Nicole, la expansión del Tren de Aragua se volvió transnacional hacia más o menos el año 2018. En ese momento el éxodo venezolano estaba disparado cuando la pandilla intentó establecerse en la frontera entre Venezuela y Colombia. Allí se enfrentó a importantes grupos criminales colombianos, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Según las investigaciones de Inside Crime, que son muy buenos, digamos, con estos temas, del Tren de Aragua y de otros grupos al margen de la ley, estos grupos dedicados al narcotráfico, contrabando, secuestro y otras actividades ilícitas empezaron a disputarse el territorio. Los grupos lucharon por el control de los pasos fronterizos clandestinos, conocidos como trochas, por donde pasan los migrantes en esta frontera, en donde hay todo tipo de economías ilegales, entre las que está este tráfico de migrantes, que digamos es un delito de lesa humanidad muy grave. Mientras los principales grupos criminales colombianos, Nicole, se estaban centrando en el narcotráfico, el Tren de Aragua comenzó a explotar sistemáticamente a los migrantes venezolanos, cobrándoles extorsiones, llevándolos clandestinamente a Colombia, aprovechando su situación de vulnerabilidad, abriendo paso a la trata de personas con fines de explotación sexual. Hoy varias de sus células están operando ya en varios puntos del territorio nacional y, por supuesto, desde Bogotá, como es el caso del presunto cabecilla José Enrique Martínez Flores, alias Chucky, a quien esperan en Texas y a quien han arrestado las autoridades colombianas que, como decía, vienen haciéndole seguimiento desde el 2020. Así pues que el Tren de Aragua se ha venido expandiendo para mí desde el auge de la migración desde Venezuela y esa crisis migratoria que ha sentado aquí en Colombia a más de 2,8 millones de migrantes venezolanos, 2,3 millones de ellos en situación regular. Y es un llamado, digamos, la situación del Tren de Aragua a tener cuidado con la xenofobia, a tener cuidado con estigmatizar a los migrantes, porque no todos están involucrados en asuntos criminales
y es un llamado desde la parte de los derechos humanos y defensores de los derechos humanos de los migrantes a no confundir estas noticias con toda la población que ha venido mayoritariamente a trabajar aquí en Colombia, aportándole a la economía y aportándole a la cultura de este país. Mm. Claro, el éxodo venezolano directamente va de la mano directamente con la expansión del tren de Aragua y, bueno, miles de migrantes también han llegado a Estados Unidos. Me gustaría que nos enfoquemos en ese país. Señor Gaspar, ¿se sabe cuál es el tamaño real de esta banda criminal en Estados Unidos y se sabe si actúa de manera coordinada con la cúpula en Venezuela? Bueno, a ver, el detalle mismo de Estados Unidos no tengo información tan fina, digamos, ¿no? Pero sí conocemos la metodología con que trabaja el Tren del Agua. En primer lugar, el Tren del Agua, como bien señalaba, se aprovecha, se especializó en parte en la trata de personas, o sea, aprovechando la condición bastante vulnerable en que quedan los migrantes, les va, entre comillas, ayudando y a la vez cobrando y eh, les va los va trasladando de un punto a otro dentro del continente. Por ejemplo, hay Mm, rutas que nosotros hemos descubierto eh, una buena parte importante entra por Cúcuta, en la frontera con Colombia, pero siguen hacia el sur, hacia Ecuador, ¿cierto? Por el puerto, perdón, por el puesto de Ipiales, después pasan a Perú, ujú, y de ahí vienen, pasan a Bolivia en el paso de Desaguadero, la frontera peruano-boliviana, y de ahí entran a Chile por Colchane. Es un trayecto de miles de kilómetros. ¿No? Y en cada uno de esos trayectos hay estructuras ya de coyotes, como se les llama a los traficantes de personas, y en las cuales las mujeres son las que quedan con el mayor problema de vulnerabilidad. Ujú. Se les somete a tratas de explotación sexual. Esto va mezclado, por ejemplo, en la instalación de un prostíbulo, a veces muy cerca de los lugares de oficinas públicas, ¿cierto? Que permite a las bandas primero obtener información de lo que hace el Estado. Bueno, ahí obtienen información de funcionarios que concurren, ¿no? Y al mismo tiempo lo hacen punibles de extorsionarlos por imágenes, en fin, controles, delaciones que puedan tener. Entonces, es un... Y al mismo tiempo hemos descubierto, por lo menos en el caso de Chile, claramente, que establece una suerte de franquicias, es decir, se asocia o recluta con organizaciones menores, incluso locales, que, ¿cómo se llama?, operan bajo la rúbrica del Tren de Aragua en una coordinación que en todo caso implica una coordinación internacional. Por ejemplo, hace un año atrás hubo un caso muy sonado en Chile de el asesinato de un ex teniente del ejército venezolano que fue ejecutado por un comando del Tren de Aragua, eso lo tenemos claro. Pero los directivos del Tren de Aragua, los jefes de este comando, salieron del país y uno fue detenido en Estados Unidos y otro en Costa Rica. Y ahí estamos en proceso de extradición. O sea, esto habla de una red, digamos, que opera con eh, que tiene su mercado global. Y ojo, eh, el objetivo que nosotros hemos detectado es que lo que buscan es el control del territorio. ¿M? mm, Eh, Porque en definitiva, al controlar un territorio, no solo pueden controlar el tráfico de drogas, también pueden controlar el contrabando, también pueden establecer trata de personas, prostíbulos, eh, pero también hay un delito que es silencioso y que empieza con los migrantes, que es la extorsión. Le empiezan a cobrar lo que llaman vacunas, es decir, cuotas, por, entre comillas, protección. Y si no se paga, bueno, o los dinamitan o le lanzan una granada, empiezan por los negocios chicos, digamos, ¿no? Las tienditas de las esquinas de los barrios. Y bueno, la población migrante ya los conoce. En el caso de Chile esos fenómenos no los teníamos. 10 años atrás no existía sicariato, no existía extorsión, no existía secuestro. ¿Mm? Pero los migrantes que llegan sí saben que existen y entonces son sometidos
y ellos con mucha mayor eh, realismo, digamos, ¿no? Asumen de que el tren ya llegó a un barrio. ¿No? Por tanto, allí hay que recuperar territorio, recuperar, y la única forma de recuperarlo es con desarrollo del Estado y organización de la sociedad. Y Alexandra, volviendo a la región, se sabe que la falta de intercambio de información entre autoridades estadounidenses y venezolanas complican, se podría decir, la persecución de los líderes del Tren de Aragua. Pero me gustaría saber cómo funciona entonces la cooperación entre Estados Unidos y Colombia. Pues, Nicole, precisamente esta captura en Bogotá está enviando un mensaje claro. Colombia y Estados Unidos siguen unidos en la lucha contra el crimen organizado transnacional que está expandido no solamente en toda Colombia y que, como sabemos, ha llegado a Estados Unidos tras la crisis migratoria. Ambos países tienen una larga tradición de cooperación conjunta en temas no solamente económicos y de desarrollo, sino en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Estamos hablando de una relación de más de 200 años. Si bien Petro, por ejemplo, Nicole, en el caso del gobierno que hoy rige en Colombia, reconoció que los jóvenes que integran bandas delictivas sufren exclusión, falta de oportunidades y en muchos casos reclutamiento forzado, Colombia bajo su administración sigue trabajando de manera mancomunada con Estados Unidos, pese a las diferencias políticas entre Trump y Petro, que las hemos visto de manera pública. El presidente colombiano ha expresado en varias oportunidades querer acabar, por ejemplo, con el narcotráfico a través de la legalización de la cocaína, una postura que no comparte de momento Estados Unidos. Pero a lo que voy es que a pesar de las sendas diferencias en un gobierno por primera vez de izquierda en Colombia, la cooperación en materia transnacional, en materia de crimen organizado, en materia de seguridad sigue firme, como siempre lo hemos visto a lo largo de estos 200 años de cooperación bilateral. Así pues que en ese sentido seguimos contando con el apoyo estadounidense, con el apoyo articulado de las agencias de inteligencia como el FBI, como la DEA, que están siempre operando también de manera interna y externa en Colombia a raíz de estos lazos de cooperación internacional. Y pues el caso del Tren de Aragua, que está golpeando ahorita a los Estados Unidos, es un claro ejemplo. No solamente en esa materia, por ejemplo, en materia migratoria, también Estados Unidos involucró mucho a Colombia en esos pasos fronterizos en el tapón del Darién para poder, con su socio americano de tradición, frenar ese número de migrantes que estaba llegando a Estados Unidos. Digamos que Colombia es un país muy importante para Estados Unidos ante, digamos, una amenaza de relaciones con China. Por eso muchos analistas habían mencionado que entre Trump y Petro es mejor seguir teniendo buenas relaciones para que la mirada, digamos, monopolizadora de Estados Unidos de larga data no tienda, o esas imposibilidades de relaciones no tiendan o lleven la mirada hacia Asia, que es lo que nunca ha querido los Estados Unidos. A los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Alexandra Correa, para Deutsche Welle desde Bogotá, y desde Santiago de Chile, Gabriel Gaspar, ex subsecretario de Defensa y experto en seguridad. Muchísimas gracias por este interesante análisis. Nos vemos. Gracias a ustedes, un cordial Gracias. saludo.